Dice que se llevó su Biblia para la escuela y en los recreos se sentaba a leer, ¿no? Y comenzó leyendo este capítulo y llegó a la casa y le preguntan a sus padres, bueno, ¿qué leíste hoy? Y leí, dice, el capítulo 6 de Génesis. Y dice, leíste el padre, ¿leíste sobre la historia de Noé? No, dice, no leí de la historia de Noé, leí de la maldad de los hombres. Y evidentemente a él le quedó grabado el título de este pasaje. Y pensaba, cuando preparaba este mensaje, que qué importante es que podamos destacar que hubo un diluvio porque hubo mucha maldad. Y este mensaje tiene como título, La paciencia tiene un límite. En esta noche hemos cantado muchas canciones de las cuales nos hablan, ven a Jesucristo sin tardar, porque entre nosotros hoy Él está. Y te invita a venir, con abrazos de amor, porque no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que tu vida no termine en condenación y que tu vida termine sobre esta tierra muy cerca de su presencia, hasta el punto de que cuando venga a buscar a su iglesia puedas irte con nosotros, irte con Él a su presencia. Y pensaba, mientras leía este capítulo y estos capítulos de la historia, justamente en que Noé tuvo que ser tan valiente en medio de una generación tan perversa, pensaba que no hay mucha diferencia en lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero en la actualidad. Pensaba en las cosas que ocurrían. Y por eso les invito a que podamos juntos compartir y analizar este pasaje o esta historia en la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, y los peros en la Biblia son tan importantes, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mis queridos, quisiera en primer lugar que veamos la mirada de Dios sobre todo lo que estaba viviendo la humanidad en esa situación. El hombre estaba viviendo un desenfreno en su corazón. Querían hacer, como dicen muchas veces los chicos, la suya. Querían vivir como se les daba la gana. Y allí en Dios empieza a mirar lo profundo del corazón de aquellas personas. Quizás habría personas que no manifestaban públicamente ir en contra de Dios.
Sabemos de Noé que caminaba con Dios, que Noé manifestaba a Dios como aquel quien dirigía su vida. Y seguramente había apariencia de personas que no se manifestaban tampoco en contra de Dios, que aparentemente parecían personas que caminaban en los caminos de Dios. Pero allí, en medio de esa situación, el desenfreno en los corazones de los malvados comenzaron a ganar terreno. Y comenzaron a desviarse todos en contra de Dios, al punto que a Dios le pesó, que Dios, dice, como vamos a ver más adelante, se arrepintió. Después vamos a explayarnos acerca de esto. Miren, muchas veces vienen personas a la iglesia de lo cual realmente muchos escuchan las reuniones, muchas veces pasa el tiempo y no se ven frutos, como dice la palabra de Dios, dignos de arrepentimiento. Quizás te encontrás en esta noche, en este lugar o escuchando y pensás, toda la vida he escuchado un evangelio del cual me dijeron lo que tenía que hacer, lo que tenía que seguir, pero nunca has tomado una decisión de todo corazón. Cierta vez el Señor Jesucristo lo interpelan los saduceos y los fariseos en una situación donde mostraban la importancia de lo que ellos creían que debían hacer por sobre todas las cosas, que era lavarse las manos para no contaminarse antes de comer. Y le dicen al Señor Jesucristo, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y el Señor les tiene que decir que lo que contaminaba no era lo que era visible, sino lo que había en el corazón. Porque en el corazón estaban las malas decisiones, las malas intenciones, todos los homicidios, todas las actitudes y los deseos de un corazón que va rumbo hacia el mal, salen de lo profundo del ser. Y el Señor Jesucristo les muestra aún, a pesar de que estas personas se ofenden y sus discípulos le dicen, Señor, con lo que le dijiste se ofendieron. Señor le dice a los discípulos, son ciegos, guías de ciegos, déjenlos. Si se ofenden con la verdad es un problema de ellos. Eso es lo que estaba diciendo. Y mis queridos, en esta noche no quisiera que te ofendas, pero quisiera decirte la verdad. No un evangelio de mentira, sino un evangelio de verdad. El evangelio de salvación que comienza con el arrepentimiento sincero de un corazón que verdaderamente reconoce su pecado y que reconoce que tiene que ir a Dios. Dios le llama la atención a Samuel cuando va a buscar al ungido de Jehová. Los varones lo hemos visto hace muy poco. Y le dice Samuel a Dios, verdaderamente delante de mí está el escogido de Dios, refiriéndose al hermano de David, a Eliab, porque era aparentemente con una altura considerable y era buen mozo seguramente. Y dice, aquí está el escogido de Dios, y Dios le llama la atención y le dice, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, sino lo profundo del corazón. Y quiero que comencemos este mensaje y que pienses que Dios en este momento, no el predicador quien está aquí, que no puede ver ni siquiera 2 metros hacia adelante, pero sí Dios está viendo lo profundo de tu corazón. Dios conoce la actitud que hay en tu vida, Dios conoce las decisiones que has tomado hasta ahora, y Dios te dice en esta noche que quiere rescatarte, quiere salvarte, y te dice, ven sin tardar. Dios estaba mirando lo profundo del corazón y dice la palabra de Dios que el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. El versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En la actualidad podemos proclamar lo que Dios dice, la verdad de lo que Dios está manifestando, y el hombre dice, ¿quién es Dios para decirme lo que está bien y lo que está mal? Yo vivo mi vida como quiero.
Y el hombre ha querido dejar a Dios de lado como si fuese un igual entre nosotros, de opinar como opinamos cada uno de nosotros. Dios es el que pone las reglas, Él estableció los tiempos, Él estableció los límites, y la paciencia de Dios también tiene un límite. Y saben, Dios dice que se dolió en su corazón, se arrepintió. El día sábado tuve que llamarlo a Marcelo porque había una palabra que no me acordaba de cómo se manifestaba justamente esta figura de que dice que Dios se arrepintió. La palabra es antropopatía. Está haciendo una manifestación, no es que Dios se arrepintió porque Él se equivocó de hacer al hombre. No es que Dios erró, Dios sabía perfectamente que vos ibas a pecar y que yo iba a pecar. En ningún momento Dios perdió de vista lo que iba a suceder más adelante. Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo más maravilloso, que aún así Dios te creó, te dio vida, me dio vida, porque nos amó, como lo vamos a ver más adelante. Lo que quiere decir aquí es que Dios condescendió hacia nosotros en darnos un lenguaje para que podamos entender que Él, la mejor traducción quizás sería que Dios sintió, se lamentó de que el hombre no haya aprovechado la oportunidad de seguirle a Él. Y las consecuencias por no seguirle estaban puestas delante de esta situación. Y saben, Dios realmente no cambia, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Dios no cambia, Dios es Dios y Él tiene poder absoluto y conocimiento absoluto de los tiempos y sobre todas las cosas. Sin perder este pasaje, les invito a ir a Jeremías, capítulo 18, para que entendamos un poquito más acerca de lo que Dios estaba diciéndole a Noé en aquella circunstancia. Jeremías capítulo 18, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí vemos que Dios puede y tiene poder sobre toda alma, sobre toda criatura, porque Él es el creador. Pero en su voluntad y en su amor hacia cada uno de nosotros, Dios nos dio lo que se llama el libre albedrío, la libre elección. Y Dios pone delante de nosotros la posibilidad de que recapacitemos para que Él no venga con el mal que viene como consecuencia de nuestra falta de santidad. Dios da oportunidades, Él tiene la posibilidad, como muchas veces hemos oído, y lo podría haber hecho, una nueva creación en forma absoluta. Dios no sabía que después de salvar a Adán y a Noé y a su familia no iba a continuar el pecado sobre la humanidad. Sí lo sabía, sí lo sabía.
Pero Dios da la oportunidad de que el hombre se arrepienta y cambie de camino. Él pone delante de nosotros el bien y el mal para que escojamos el bien, para que nos vaya bien. Y los hombres le hemos dado la espalda a Dios, y aún en la actualidad, como los días de Noé, se sonríen diciendo, ¿qué Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuánta persecución hay en contra de todo lo que se llame Dios? ¿Saben? Dios dice el versículo 5, el versículo 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Dios se dolió en su corazón. Yo pensaba, mientras leía este versículo, ¿qué sentirá Dios en la actualidad al ver la humanidad? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo se ha multiplicado? Y también cómo se ha multiplicado la maldad en cada uno de nuestros corazones. Y dice que Dios se dolió. ¿Dios tiene sentimientos? Por supuesto. La Biblia dice que Dios se duele, que Dios ama, pero también dice que se enciende su furor. Y el escritor a los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí vemos a Dios que había puesto un límite para este ser humano que con tanta maldad estaba llevando tanto pecado y tanto dolor a la misma sociedad. No hay mucha diferencia con lo que estamos viviendo, ¿no es así? Si vemos cómo nuestra sociedad en la actualidad ha sido atravesada por el dolor de asesinatos. En estos últimos días hemos visto un padre desgarrado de dolor por la muerte de un hijo del cual estaba trabajando y le quitaron la vida por unos simples pesos. Pero leía también una noticia de una pareja de 2 mujeres donde aparecieron 2 cadáveres que estaban siendo buscados, estos niños, hace aproximadamente 5 años, no aquí en la Argentina, sino en Estados Unidos. Y estos niños aparecieron enterrados en la casa de la madre de una de estas mujeres. Todo surgió porque tenían una nueva adopción y a través de esta adopción en la escuela descubrieron que estaba siendo maltratado el niño y que no iba asiduamente a la escuela. Y a través de esto la policía pudo descubrir este horrendo crimen. Pero ¿qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Ustedes creen que en la Argentina solo vivimos todo esto? Es a diario lo que vemos del mal en nuestros corazones y que cada vez nos vamos corrompiendo más porque hemos dejado de tener en cuenta a Dios. La maldad en el hombre ha ganado terreno al punto de que cada uno de nosotros también en nuestro interior tenemos cosas que aún no conocemos. Quizás nos horrorizamos por las cosas que hacen los demás, pero saben, ojo, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Los mismos discípulos del Señor, cuando el Señor Jesucristo va hacia Samaria y no le quieren recibir, le dice Juan y Jacobo, Señor, ¿no quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y los exterminemos? Y el Señor les tiene que llamar la atención y le dice, ¿de qué espíritu son? Eran sus discípulos, eran judíos, conocían perfectamente lo que el Señor estaba mostrando al mundo, que era el amor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a ganarlas. ¿Y cuántas veces en nuestro corazón surgen malos pensamientos también con deseo de justicia contra aquellos que hacen mal? Todos hemos pecado porque todos nuestros corazones están corrompidos por el mal. Y Noé estaba viviendo en medio de esta generación.
estaba viviendo las consecuencias del pecado. Pero Noé, que no halló gracia frente a los ojos de los hombres, dice la Biblia que halló gracia frente a los ojos de Dios. Y quizás esa es la vida que estamos viviendo como cristianos. No somos hallados en gracia frente a los ojos de los hombres, pero confiemos, porque los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de sus hijos. Y dice la Escritura que ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Génesis 6:9 dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Muchos han hablado de Noé, profetas, apóstoles, el mismo Señor Jesucristo menciona a Noé, pero me llamó la atención un pasaje en Ezequiel capítulo 14, versículo, no lo busquen, 14 al 20, después los pueden buscar en sus casas por amor al tiempo, donde Dios pone a Noé, a Jacob, a Job y a Daniel a la misma altura de la justicia. No es que eran justos en el sentido que eran perfectos sin pecados, porque de hecho Dios dice que no hay un solo justo, no hay nadie que no haya pecado, sino muy por el contrario, era una persona que tenía errores, que tenía pecados. De hecho, el capítulo 9 de este mismo libro del Génesis muestra un pecado en la vida de Noé cuando se emborrachó. Pero era alguien con un corazón sincero que amaba a Dios a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, que buscaba a Dios de todo corazón. Era distinto a los demás, aún a pesar de sus errores. Él tenía a Dios como una bandera, como esa bandera que se manifestaba públicamente para diferenciarse de aquellos que tenían maldad en su corazón. Ahora, ¿por qué era perfecto según la palabra de Dios? ¿Por qué era un varón justo? Porque era exactamente o hacía exactamente a lo que vimos unos miércoles atrás en la vida de Enoc. Caminó con Dios. Qué importante es caminar con Dios. Caminar con Dios no significa no pasar por pruebas, no significa no pasar por tentaciones, no significa no tener problemas en la vida. Muy por el contrario, caminar con Dios es ser señalado, es ser realmente acusado y aún perseguido. El mismo Señor Jesucristo les dijo, si hacen conmigo esto, también con ustedes harán las mismas cosas. Pero Noé caminó con Dios y fue señalado por esa generación perversa, una generación que no creía en lo que Dios había determinado. No creía que la paciencia de Dios llegaría a su fin, pero había una consecuencia y la consecuencia estaba puesta delante de todos los hombres porque Dios había anunciado su condena. Dice el capítulo 6, el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sé que hay otras interpretaciones en realidad en este texto, pero en lo personal me afirmo en que Dios había puesto un límite para la predicación del evangelio o para la predicación de la salvación en aquella oportunidad. Noé predicaba de que iba a venir un diluvio, algo que nunca había sucedido antes sobre toda la faz de la tierra. Y Dios había determinado que iban a ser 120 años donde el hombre iba a continuar haciendo de las suyas, pero un día el límite estaba puesto donde Dios
dice la palabra de Dios que cerraría la puerta. El capítulo 7, el versículo 16, dice: y los que vinieron macho y hembra de toda carne, ya entrando dentro del arca, vinieron como les había mandado Dios. Y preste mucha atención. ¿Quién cerró la puerta? Dios, Jehová cerró la puerta. No fue Noé. Noé se encargó de anunciar el mensaje, pero Jehová cerró la puerta. Y aunque todavía no había comenzado a llover, ya no había posibilidad de entrar en aquel arca. Dios había mostrado su paciencia durante 120 años, pero el límite de su paciencia había llegado a su fin. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mire, Dios, dice el apóstol Pablo allí en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, si quieren yo se los leo para que no pierdan el pasaje que tenemos. El capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esta es la misma escritura que en este día se cumple. Dios está en medio nuestro. Comenzamos diciendo eso en el mensaje. Dios está en medio nuestro. Ven a Él sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Jesucristo está al lado tuyo en esta noche, allí donde estás, en el Zoom, en Facebook, donde sea, o aquí en el salón. Jesucristo te dice: ven sin tardar, porque un día Dios dirá basta. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de su vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y quisiera por último en esta noche llevarte a pensar en el arca. En medio de una generación perversa, donde no cambiaban porque iban de continuo hacia el mal, donde lo único que surgía en sus corazones era darle la espalda a Dios, donde el hombre había vivido durante tantos años, y vemos en el capítulo anterior 800 años y tantos años que vivía el hombre. Dios había puesto un límite ya para esa maldad. En medio de esa situación, Dios le revela su plan a Noé. Y mientras pensaba en esto, que Dios le revela su plan a Noé y le dice que prepare un arca, pensaba en mi estudio en el Salmo 25, versículo 14, que dice que Dios, Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Allí estaba Noé en medio de una generación perversa, pero Dios le revela su plan. Saben, para el escritor de este libro, que fue Moisés, Moisés fue el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, de la Torá, como llaman los judíos. Esta palabra era muy especial para él.
La palabra que se utiliza para arca es la misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 2, versículo 3, cuando la mamá de Noé toma una arquilla, arca, está hablando justamente de esa palabra, y la calafatea tanto por dentro como por fuera, y pone a Moisés en aquel arca, y lo pone en un río, como conocemos la historia, para que luego la hija del faraón la tome y contrate justamente a la misma mamá, sin saberlo, para que críe a su hijo durante los primeros años de vida. Moisés seguramente sabía cuando escribía que esta palabra era muy especial. Noé se salvó de morir ahogado para ser liberado de una humanidad de maldad. Moisés se salvó de morir ahogado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero quiero decirte que Jesucristo no tuvo preparada un arca, sino una cruz, para que en esta noche yo pueda decirte que puedes ser salvo si vas a Jesucristo. Él puede ser tu arca en esta noche. Él puede ser tu salvación. Jesucristo recibió aquella cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y Él se entregó en aquella cruz para cumplir con la sentencia que estaba puesta del Padre, que la paga del pecado es la muerte. Moisés se salvó de morir ahogado por aquel arca o arquilla. Noé se salvó de morir ahogado junto a su familia y cada pareja de animales que Dios le mandó a poner en aquel lugar, porque Dios lo salvó guardándolo allí. Y en esta noche quiero decirte que si recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, serás salvo de la condenación eterna. Así como hubo una condena en la historia de Noé para aquellos habitantes, hay una condena en la actualidad para todos los habitantes de esta tierra. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, estamos destituidos, echados de la presencia de Dios. Nadie podrá entrar a la presencia de Dios si no recibe el plan de salvación, si no recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quisiera invitarles a leer un último versículo. No vamos a ahondar, sé que es un capítulo donde también hay muchas opiniones formadas, pero dice 1 Pedro capítulo 3, vamos a leer solo un versículo, podríamos continuar referido a Noé, pero 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Saben? Dios proveyó el arca para salvar a Noé y a su familia, y como decíamos, a los animales. Brindó seguridad para él en ese arca. Si ustedes después en sus casas quieren leer bien la historia, había una sola entrada. No había muchas puertas, solo una puerta. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. No hay otra posibilidad de ser salvo sobre toda la faz de la tierra. Usted se puede esforzar viniendo a la congregación durante años. Usted puede nacer
en un hogar cristiano y vivir una vida como si fuese un cristiano, pero no podrá entrar a no ser que en esta noche reconozca su pecado, le crea de todo corazón a Dios y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él murió una sola vez. Él pagó el precio una sola vez. Él venció a la muerte porque resucitó. Y Él fue a preparar lugar para todos aquellos que creamos en Él. Y dice la Escritura que vendrá a buscarnos y nos tomará y nos llevará junto a Él. Y esto no ha ocurrido nunca sobre toda la tierra, como no había ocurrido nunca que haya un diluvio absolutamente inundando toda la faz de la tierra. ¿Cuesta creerlo? El que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren, en esta noche quisiera invitarte a que allí donde estás, no te pase lo mismo que le pasó a cientos de personas que quedaron fuera del arca. Qué desesperante habrá sido para aquellas personas querer entrar cuando el agua comenzó a subir y ya no podían sostenerse con sus pies sobre la tierra. El hombre se siente fuerte mientras puede tener el poder de toda la situación. Pero cuando la situación va más allá del control del ser humano, todo hombre comienza a tener temor, miedo, terror dentro de su corazón. Solo basta ver los grandes sucesos climáticos como terremotos, como tantas otras cosas que hemos vivido en la humanidad, como el ser humano desesperado busca salvarse. Pero saben, la paciencia de Dios tiene un límite. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos les hemos dado la espalda a Él, y Él en esta noche con amor y con paciencia te sigue llamando y te dice ven. Querrás en esta noche allí donde estás recibir el perdón de tus pecados y entrar al arca que es Jesucristo, donde a pesar de la tormenta que sigamos viviendo sobre este mundo, estarás a salvo. Nadie te podrá quitar de aquel lugar. No hubo monte, no hubo tormenta, no hubo catarata que haya lastimado a Noé y a su familia porque estaban en el arca. Y saben, aquellos que estamos en Jesucristo, sabemos que nada ni nadie podrá quitarnos de aquel lugar. El apóstol Pablo podía decir en Romanos que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Querrás entrar? ¿Querrás ser salvo? Tienes que creer. Tan simple pero tan profundo como esto. Creer significa reconocer tu condición de pecador, de pecadora, y pedirle a Jesucristo que te perdone y cambiar el rumbo de tu vida. No es seguir haciendo las mismas cosas, eso no es creer. Eso no es estar convertido, es estar convencido. Convertido significa que si antes robaba, dice la Escritura, ya no robes más. Si antes mentías, ya no mientas más. Si antes adulterabas, ya no adulteres más. El cambio de una vida que Jesucristo te da para caminar con Él, para seguirlo, para abrazarte a Él. Y a pesar de todas las voces de este mundo que digan otra cosa y que traten de reírse de vos o de mí, puedas seguir creyendo y confiando como confió Noé. Y quisiera por último preguntarte, ¿estás adentro
o estás afuera del arca? ¿Dónde estás en esta noche? Te invito a recapacitar y a dejar de escuchar las voces de aquellos que van rumbo hacia una condenación eterna. Un día acabará y Dios dirá basta, y no habrá oportunidad para quien, habiendo escuchado este mensaje de salvación, rechazó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo les invito a inclinar sus rostros y quisiera invitarte a que le pidas perdón a Jesucristo por tus pecados, a que le invites a entrar en tu corazón para que Él sea tu Salvador. Arreglar tus cuentas con Dios. ¿Habrá alguien en medio nuestro en esta noche que quiere arreglar sus cuentas con Dios y quiere ser salvo? Le invito a levantar su mano, quisiera conocerle. ¿Habrá alguien en medio nuestro que, habiendo entendido que tiene que arrepentirse de sus pecados, hoy ha decidido en su corazón: yo quiero ser salvo? Te invito a levantar tu mano. Quisiera conocerte. Que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más? Ven a Jesucristo sin tardar. Fueron 120 años y algunos días más, pero su paciencia llegó al límite. ¿Tendrás más tiempo? Hoy es el tiempo de salvación. ¿Querrás recibir a Jesucristo como Salvador? Sé que hay una lucha. Allí donde están, tanto a quien levantó la mano, quizás alguien en el Zoom que no veo, o alguien en medio nuestro, te invito a que si querés pedir perdón por tus pecados, hagas esta oración. Y luego al finalizar la reunión les voy a pedir que vengan aquí adelante a saludarnos. Quisiera compartir un texto de la palabra de Dios. Decirle a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y ya no quiero vivir más así. Sé que Jesús murió en la cruz por mí y pagó el precio de mi pecado. Jesús, te pido perdón. Te invito a entrar en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos vida eterna. En tu palabra encontramos la respuesta a la salvación que necesitamos en medio de un mundo tan perverso, de tanta maldad, que nos agobia, que nos atormenta, que nos desconcierta. Pero tu palabra, que es viva, verdadera y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, en esta noche, Señor, sabemos que hará la obra en cada uno de aquellos que aún no te tienen como único y suficiente Salvador. Rogamos para que sea para salvación. Rogamos que toque los corazones de los que aún no se han arrepentido de sus pecados. Y como iglesia, Señor, rogamos que nos llenes de valor para que en un mundo de tanta
maldad y de señalarnos como riéndose de nosotros, puedas darnos ese valor que tuvo Noé de seguir adelante con la obra y esperar el día en que, Señor, entró en aquel arca y fue salvo. Señor, sabemos que el Señor Jesucristo pronto viene a buscarnos y sabemos que Él mostrará al mundo que es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.